Bendiciones, Dios me los bendiga a todos los que están ahí conectados, a todos los que nos están viendo, Dios me los bendiga. Bueno, les parecerá cara nueva, ¿verdad? Aquí en este programa, la gloria sea para el Señor. Le damos la gloria y la honra al Señor porque Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Y pues bienvenido a este precioso tiempo de herederos del reino. A nuestra pastora Ángeles Reyes no pudo estar con nosotros en este día, pero aquí estamos para servirle y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Dios es bueno y le invitamos a todos los que nos están viendo a que se pueda mantener un momentito ahí con nosotros, que pueda mantenerse con nosotros y que podamos juntos experimentar lo que la palabra quiere decirnos a través de que nos la leamos en esta tarde. Le saluda a su hermana y amiga Beatriz Ávila. Estamos acá bendecidos, estamos acá dándole gracias al Señor por todo su amor y su misericordia, porque Él ha sido bueno, ¿verdad que sí? Él ha sido bueno y por eso es que podemos estar en este tiempo para compartir la palabra del Señor con cada uno de los oyentes, con cada uno de los que están a través del canal de la televisión y también de los que nos están viendo por Facebook Live. La verdad que Dios es hermoso y pues estamos aquí para compartir un poco la palabra del Señor y a través de que la vayamos leyendo, saber y entender qué es lo que el Señor anhela y desea de nosotros como sus hijos, como sus hijas, como pueblo de Él, ¿verdad? Y en esta preciosa tarde quisiera más que todo compartir esta palabra con ustedes, más que compartirlas, poder dejar plasmado esta preciosa experiencia de poder estar aquí en frente de esta cámara. Créame que no es algo fácil. Bueno, yo sé que Pastora Ángeles siempre nos ha estado acompañando en este programa, pero hoy me considero el privilegio de poder estar acá, ¿verdad? Y queremos compartir la palabra del Señor a través de una preciosa parábola, una preciosa historia que se encuentra en Marcos 4 del 35 al 40. Y cuando yo meditaba en esta palabra, cuando el Señor me ponía a meditar en esta palabra, me hablaba acerca de los diferentes tipos de tormenta que nosotros atravesamos en nuestras vidas, ¿verdad? Los diferentes tipos de procesos, de situaciones, de decisiones en las cuales nosotros nos encontramos muchas veces y llegamos a tender a huir de lo que el Señor nos quiere dar o pensamos que nos vamos a hundir en esa marea alta que extrae la tormenta, ¿verdad? Y específicamente acá en Marcos 4, la palabra nos habla, ¿verdad? De cómo el Señor calma la tormenta, ¿verdad? Y me gustó mucho cuando yo la estaba leyendo, cuando estaba meditando en esta palabra, de la manera que el Señor Jesús le da una enseñanza a sus discípulos. Y esa es la enseñanza que Dios nos quiere dar en esta tarde a nosotros, ¿verdad? Y pues yo sentí en mi corazón poder compartirla con ustedes. Y eso es lo que dice la palabra en Marcos 4, del 35 al 40. Mira lo que dice. Ese día al anochecer les dijo Jesús a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Dice, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya empezaban a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos le despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendiendo al viento y le ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. En el 40 Jesús les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban tan asombrados, espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Wow. Me impactó esta palabra cuando yo la leí ya, porque
no nomás se trata de la tormenta que estaba pasando, no nomás fue casualidad que la tormenta sucediera, porque la palabra nos enseña, ¿verdad? Y nos habla que Jesús les ordena cruzar al otro lado, ¿verdad? Y también nos habla, si nos ponemos con mucha atención, nos habla que no nomás iba a la barca donde Jesús estaba, sino que también iban otras barcas con ellos, ¿verdad? Pero la palabra no nos dice que las otras barcas estaban hundiéndose, de que las otras barcas estaban teniendo problemas por la alta marea, por la tormenta que se había levantado, sino específicamente dice que era la barca donde estaba Jesús, donde iban sus discípulos de él, ¿verdad? Entonces eso llamó mucho mi atención, porque esto es algo que nuestro Señor Jesús le quiso enseñar a sus discípulos, le quiso mostrar a sus discípulos, no nomás para que ellos supieran y entendieran quién era Él, sino también para que su fe de ellos creciera, sino también para que ellos pudieran dar testimonio de que Él era el Hijo de Dios y que Él había venido a hacer la voluntad del Padre y que hasta los vientos y el mar le obedecían, ¿verdad? Y esa palabra me cautivó, me sorprendió, llenó mi corazón de regocijo, porque la palabra, lo primero que me llama la atención, lo primero que la palabra nos enseña es que Jesús les ordena que pasen al otro lado, ¿verdad? Yo estoy segura, como todo, yo sé que Dios sabe y conoce nuestro presente, nuestro porvenir, así como nosotros en algún momento dado llegamos a pensar que Él no está trabajando tal vez de la manera en que nosotros queramos, no quiere decir que Él no lo está haciendo. Esta orden que Jesús les da, Él ya tenía preparado lo que iba a pasar, Él ya sabía lo que ellos iban a pasar, lo que iba a suceder durante este tramo de cruzar al otro lado. Y esto nos hace saber a nosotros de que Jesús sabe y conoce que nosotros, lo que a nosotros nos va a suceder el día de mañana, el día que nosotros ni siquiera sabemos, nuestro provenir, nuestro futuro está en las manos del Señor. Pero muchas veces el Señor tiene que darnos órdenes de hacer algo que nosotros no entendamos para enseñarnos algo. Y esto es lo que estaba haciendo con sus discípulos. Algo que llamaba mi atención bastante era que los discípulos estuvieron dispuestos a cruzar con él. Y también dice que otras barcas iban con ellos, ¿verdad? Luego dice que azotó una fuerte tormenta. No dice que fue una tormenta, dice que fue una fuerte tormenta, que las olas azotaban la barca y eso causaba que el agua se metiera en la barca y que se sintiera como que si se estaba hundiendo, ¿verdad? Muchas veces nosotros sentimos que nuestra barca, que nuestra situación está a punto de perderse, que nuestro proceso nos está acabando, nuestra fe empieza a menguar, empezamos a sentir cómo estamos pasando situaciones que no tenemos respuesta, que no sabemos a dónde ir, que no miramos la luz. Y aunque nosotros confesemos que creemos en Jesús, no actuamos como que creemos en Jesús, porque esta historia habla de que en la barca donde estaba azotando las olas estaba Jesús. ¿Ah? Entonces Jesús estaba dentro de esa barca, Jesús estaba ahí con ellos, pero en el momento que se levanta esta fuerte tormenta, en el momento que las olas empiezan a pegar a esa barca, en el momento que el agua empieza a entrar en esa barca, sus discípulos se sintieron con miedo, se sintieron solos en medio de la tempestad del mar. Muchas veces nosotros nos hemos sentido solos. Muchas veces nosotros, aunque sepamos y entendamos y comprendemos que somos hijos de Dios, que Dios está con nosotros, nos enfocamos no nos enfocamos en Él, sino que nos enfocamos en la tempestad que está alrededor de nosotros. Muchas veces nos enfocamos más en el problema que en lo que Dios dice a través de su palabra
que puede Él hacer, que va Él a hacer en nuestras vidas, ¿verdad? El proceso, el problema, la tormenta siempre trae algo que enseñarnos. Y esto le estaba enseñando a sus discípulos a confiar en Jesús, a que sus ojos fueran abiertos y ellos entendieran y comprendieran. Y ellos lo entienden, pero ya lo entienden hasta el último momento, hasta el último versículo. Dice que ellos se quedaron asombrados, preguntándose los unos a los otros, ¿quién era este hombre? Así que esa tormenta se levantó. Yo creo con todo mi corazón que cada tormenta que llega a nuestras vidas llega con un propósito, y es el propósito de nosotros salir victoriosos, para que podamos nosotros darle la gloria a Él y el único que se la merece. A veces es necesario que las tormentas lleguen a nuestras vidas, ¿ah? Lleguen a nuestras vidas, y no nomás las tormentas, sino que también ese olaje fuerte llegue a nuestras vidas, porque es la única manera en que tú y yo vamos a clamar a Jesús. Es la única manera en que tú y yo vamos a declarar: Dios, te necesito que vengas a mi vida. Y no es de que Dios está lejos de nuestras vidas, es que nosotros nos alejamos de Él por enfocarnos en la tormenta, por enfocarnos en la marea alta, por mirar cómo el agua se está metiendo en nuestra barca, y de repente ponemos nuestra mirada a la tormenta, a la situación, al problema, y no nos enfocamos en ir y despertar literalmente, porque Jesús estaba durmiendo, despertar a nuestro Padre Celestial y decirle: sálvame, sálvame porque perezco, líbrame de todo mal, porque la palabra nos enseña en Salmos 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ah? Entonces tú y yo estamos morando bajo la sombra del Omnipotente, pero muchas veces en la tormenta no lo podemos ver. Muchas veces en la tormenta no podemos notar que estamos bajo la sombra del Omnipotente, y en vez de clamar a Él, nos enfocamos en la tormenta que está alrededor, en que las olas están pegando a nuestras barcas y nos están desviando del blanco perfecto que es Él. Wow, gloria sea al Señor. Yo me gozaba con esta palabra, porque esta palabra la necesitamos. Necesitamos esta palabra para fortalecer nuestras vidas. Necesitamos esta palabra para que nosotros nos fortalezcamos y podamos entender, mis hermanos, mis amados hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo, que el proceso de nuestras vidas ya está en manos de Dios, que Él ya sabe lo que es mejor para nosotros, porque la palabra en Jeremías nos deja saber, en Jeremías 29:11 nos deja saber que los planes de Dios son grandes, mejores que los que nosotros tenemos, pero muchas veces nosotros nos queremos enfocar en la manera en que nosotros pensamos que las cosas nos van a resultar. Como hablaba hace un momento el pastor que estaba acá, la sabiduría de Dios es muy importante. Sabes, la sabiduría de Dios es muy diferente a la sabiduría humana. La sabiduría de Dios te va a llevar al propósito y a llevarte a la meta que Cristo Jesús vino a hacer en esta tierra por nosotros, que fue morir por nosotros, salvarnos para que nosotros podamos tener vida eterna. Pero nuestra propia sabiduría nos va a apartar, nos va a alejar, y esto es lo que estaba pasando con estos discípulos. La tormenta los estaba enfrentando. La tormenta y el olaje que pegaba a sus barcas los estaban desenfocando a ellos. Y es por eso que ellos en algún momento pensaron que se iban a hundir, pensaron que ahí iban a quedar. Teniendo al Dios Todopoderoso en su barca, ellos llegaron a pensar que se iban a morir tremendamente. Ahora, yo te pregunto a ti, si tú crees que Dios está en control de tu vida, ¿por qué mejor, en vez de enfocarte en el problema, en la situación, en las cosas tan difíciles que se puedan estar atravesando en tu vida, por qué mejor no pones la mirada en Él?
y empiezas a clamar como hizo Pedro cuando tuvo que caminar por las aguas y empezó a hundirse, pero él supo y entendió algo tan maravilloso. Y muchas veces nosotros cuando leemos la historia de Pedro, cuando él caminó por las aguas, nos enfocamos en que el Señor Jesús le dijo, hombre de poca fe, y eso es lo que más marcamos de esa historia. Pero yo siempre me admiro de que Pedro tuvo esa valentía de salir de la barca y caminar hacia donde estaba Jesús, que puso la mirada en la tormenta, en el oleaje, en cómo se movía el agua así. Y eso es solamente una muestra de lo que nosotros como seres humanos, como servidores de Dios, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, nos pasa de que estamos enfocados y mientras estamos enfocados en Él, que es el blanco perfecto, no nos damos cuenta de las tormentas, de las cosas que suceden a derecha y izquierda, sino que caminamos bien. Pero cuando perdemos y nos desenfocamos nuestra mirada del blanco perfecto, es cuando nos empezamos a hundir. Y eso le pasó a Pedro. Cuando él desenfocó su mirada de Jesús y miró para abajo y dijo, ¿qué estoy haciendo? Estoy caminando sobre las aguas, y se enfocó en las circunstancias y en la plataforma que él iba caminando. Fue cuando él se empieza a hundir. Pero lo que me llama mucho la atención de esto es que cuando Pedro estaba hundiéndose, cuando Pedro estaba a punto de quizás perder la vida, él supo a quién clamar. Él supo a quién clamar en medio de la tormenta. Y le gritó y le dijo, maestro, sálvame. ¿Sabes? Eso es lo que Dios les quiere enseñar a su pueblo, y que entiendan y comprendan sus hijos, nosotros que somos su pueblo amado, que tenemos un Dios que no se enfoca en lo negativo de nosotros, en lo que nosotros podemos hacer negativamente, sino que nos permite pasar por esto para que aprendamos y podamos nosotros clamar a Él, clamarle a Él para que Él nos salve. Y eso es lo que estaba sucediendo en este momento, cuando esa tormenta azota esa barca de esos discípulos, cuando esa tormenta empieza a azotar no nomás la barca, sino la seguridad de los discípulos, ¿sí? La seguridad de ellos, porque a ellos se les olvidó que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el León de la tribu de Judá, estaba con ellos. Pero de repente, cuando las olas azotaban esa barca, con Jesús adentro, ¿ok? Cuando esa tormenta se levantó, ellos decidieron clamar. Después de que ellos decían, nos vamos a morir, vamos a perecer acá. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se levantó esta tormenta? Usualmente el mar siempre está tranquilo a esta hora, pero en este momento se levantó una tormenta tan fuerte que vamos a morir acá. Y cuando Dios solo quiere que nosotros despertemos de nuestro adormecimiento, muchas veces tiene que levantar esos vientos, esas mareas, para que despertemos y para que nuestra fe sea despierta y podamos entender a quién clamar, a quién llegar, que es Él. Y algo que me llamaba la atención, que mientras ellos estaban preocupados de que se iban a morir, que estaban preocupados tal vez sacando el agua de la barca, mientras estaban preocupados viendo la tormenta y cómo las olas azotaban su barca, Jesús estaba dormido en la popa, descansando. Qué bello es nuestro Señor, ¿verdad? Ni la tormenta le aflige a nuestro Señor. O sea, ni la tormenta hizo que Él se moviera, se despertara y dijera, ¿qué está pasando? No, no, no. Estaba dormido en la popa. Todo esto estaba pasando y Jesús estaba dormido. Y la gloria sea para Dios. ¿Ah? Yo creo fielmente que Jesús sabía lo que estaba pasando. Sabía, pero era necesario que los discípulos pudieran entender el mensaje que Jesús les estaba dando, pudieran entender el mensaje que Jesucristo les estaba dando. Y eso es muy importante. Por eso es que muchas veces nosotros experimentamos el silencio de Dios en nuestras vidas, en el proceso. Por eso es de que muchas veces el Señor se queda callado entre medio del proceso de nosotros, en medio de la tormenta que estamos pasando nosotros. Y no es para que nosotros nos ahoguemos o
para que perezcamos, no, sino para que nosotros nos enfoquemos, reenfoquemos nuevamente nuestra mirada hacia Él y entendamos que aunque yo esté en esa tormenta y aunque las olas estén azotando la barca, si el Dios Todopoderoso está durmiendo en mi barca, yo no me voy a ahogar, yo no voy a perecer. Los problemas no van a hacer nada, no van a tener ningún efecto en mi vida si yo creo que el que está conmigo va a pelear por mí, me va a cuidar y me va a proteger. Y eso es lo que era necesario que los discípulos entendieran. No nomás que ellos fueran compañeros del Señor y vieran todo lo que Él estaba haciendo, los milagros que Él estaba haciendo, sino que ellos entendieran que ellos habían sido escogidos con un propósito. Y tú y yo, tú que me ves, tú que estás ahí, tú que todavía tienes pensamientos de que sí, Dios me puede usar, no, Dios no me puede usar, de que sí voy a la iglesia, pero no voy a la iglesia, que le crees un poco a Dios, pero no le crees un poco a Dios, es donde Dios te está tratando de decir, confía en mí. Porque a pesar del proceso que estás viviendo, porque a pesar de la enfermedad que estás pasando, porque a pesar de que tu hijo ahorita está pasando dificultades, porque a pesar de que ese joven no le quiera servir a Dios y esa joven no quiera nada con Dios, su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto, va a llegar. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es confiar. Confiar, si estás esperando una sanidad en Cristo Jesús, tú tienes que confiar y aunque tu barca sea azotada sobre tormenta y tormenta, tú o solo confía porque Jesús, el que está durmiendo en la popa, se va a despertar en algún momento y va a calmar el viento y va a hacer que el mar vuelva a tener paz y vas a recibir tu victoria. Gloria sea al Señor. Dios es hermoso. Dios es bueno y maravilloso. Y algo que a mí me fascinó bastante, que mientras que Jesús estaba durmiendo, ellos estaban preocupados de que se iban a ahogar, que iban a perecer. Pero las otras barcas, la palabra no me menciona a mí absolutamente nada de las otras barcas. ¿Qué pasó con las otras barcas? ¿A dónde estaban las otras barcas? Porque solamente la barca donde iba Jesús y sus discípulos fue azotada con esa tormenta. Y no nomás con la tormenta, sino dice con una fuerte tormenta. Porque a veces es necesario que Dios trate con nosotros personalmente. A veces es necesario que nosotros entendamos que la tormenta ha llegado a nuestras vidas porque Dios quiere cambiar algo. Algo nuevo quiere darnos y es muy necesario que limpie algo, que quite algo para que nazca algo nuevo, ¿verdad? Porque algo nuevo nació en los discípulos, porque mientras Jesús estaba dormido en la popa y ellos gritaban y ellos decían, vamos a morir, vamos a perecer, de repente a alguno de los discípulos, le dijo, espérame, Jesús está con nosotros. ¿Por qué no vamos y hablamos? ¿Por qué no vamos y lo despertamos? Él puede hacer algo. Algún discípulo, aquí no dice quién fue, quién fue de los discípulos, ¿ah? Pero alguno de ellos dijo, permítame, yo sé que Jesús está aquí con nosotros y Él puede hacer algo. Y dice que llegaron y le dijeron, maestro, gritando, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Todavía vienen y llegan con actitud con él y le dicen, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te das cuenta lo que estamos pasando? ¿Te has encontrado en algún momento tú hablándole de esa manera a Jesús? Diciéndole, Señor, ¿no miras todo lo que está pasando? ¿No mira todo lo que está sucediendo a mi alrededor? Señor, yo te sirvo, yo hago esto, yo hago el otro y mira todo lo que me está sucediendo. Y muchas veces ponemos tantas cosas delante de Dios para que supuestamente Dios se apiade de nosotros y no nos damos cuenta que lo que Dios nos está queriendo enseñar es tener fe en medio de la tormenta. ¿Mm? Y ellos llegaron gritándole al maestro y todavía le hacen la pregunta y le dicen, no te importa que nosotros perezcamos? ¿Estás durmiendo? Mientras nosotros estamos sacando agua de la barca para no hundirnos, para no perecer, tú estás dormido. Tú estás descansando. Y ese es el descanso que el Señor quiere que nosotros tengamos en medio de la tormenta. Ese es el descanso que Dios quiere que tú y yo tengamos en medio de la tormenta. Porque si tú y yo
hemos confiado y hemos confesado que Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Hemos declarado lo que dice Salmos 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo me hará descansar. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si nosotros hemos confesado que Él es nuestra paz, que Él es nuestra roca fuerte, nuestra torre fuerte, lo que Él quiere es que nosotros no nomás lo confesemos, sino que también lo creamos. Jesús nos está dando un claro ejemplo de cómo Él estaba tranquilamente durmiendo mientras la barca estaba siendo azotada por una fuerte tormenta. La paz, la tranquilidad que Él tenía. Y eso es lo que el Señor les estaba enseñando a sus discípulos. Paz en medio de la tormenta porque yo estoy contigo. Paz en medio del proceso, porque yo estoy contigo, porque yo soy el que te voy a sacar en victoria, porque aunque creas que vas a perecer, no vas a perecer, porque si yo estoy contigo, todo va a estar bien. Si tu confianza está en mí, todo va a estar bien. En ese momento, ni siquiera les contestó Jesús, porque la palabra aquí me dice que no les contestó. Después de que ellos le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? No hubo ni una respuesta de él, más hubo una acción. Dice que él se levantó, reprendió al viento y le ordenó al mar, silencio, cálmate. Él no le respondió a sus discípulos. Él no les dijo, pero por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué vienen a preguntarme esto? No. Él primero les mostró a ellos la autoridad que había en él, quién era él y cómo los vientos le obedecían a él. Y dice que él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después de eso, fue donde el Señor volteó hacia ellos, me imagino, la palabra no lo dice, pero va a haber volteado hacia ellos y les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué muchas veces tenemos temor? ¿Por qué muchas veces nos enfocamos en la negatividad? ¿Por qué muchas veces afrontamos problemas de una manera sin sabiduría, de una manera insensata? Y Proverbio nos habla de la insensatez, de cómo nosotros tenemos que ser sabios y entendidos para poder enfrentar todo problema, toda situación. Pero en este momento sus discípulos no tuvieron ninguna sensatez, no tuvieron ninguna calma. Y por eso él se dirige a ellos y les dice, ¿por qué tuvieron miedo? Yo estoy aquí, yo estoy con ustedes. Y muchas veces nosotros tenemos miedo en el proceso, en la situación, en tomar una decisión, cuando el Señor nos ha dicho, ¿por qué tienes miedo? Si yo estoy en tu barca, si tú has confesado que yo soy tu Dios y tu Salvador, que yo soy tu sanador, que yo soy tu libertador, ¿por qué tienes miedo cuando la tormenta viene y toca tu barca? Solamente despiértame. Solamente despiértame. No vengas y digas, Señor, no te importa lo que estoy pasando, no te importa lo que está sucediendo en mi vida, no te importa que yo hago tantas cosas para ti, para mis hermanos, para la iglesia, no te importa y mira lo que estoy viviendo. No es que a Dios no le importe, es que Él quiere enseñarte que tu fe tiene que ir más allá de tu problema, de tu situación, de la prueba que estemos pasando. Y por eso es que el Señor les dice, después de que Él calma los vientos, después de que Él pone una paz intensa en ese lugar, les dice, ¿por qué tienen miedo? Le dijo a sus discípulos, todavía les falta fe. Y muchas veces, en muchas situaciones, mis hermanos, nos falta fe a nosotros. Nos falta fe para enfrentar, para poder caminar sobre las aguas, para poder decir, así como tu palabra lo dice, que aunque pase por las aguas no me ahogaré, aunque pase por el fuego no me quemaré. Sí, muchas veces nos hace falta esa fe que tuvo Pedro para salir de la barca.
porque tuvo que haber tenido fe Pedro, le tuvo que haber creído a la palabra del Señor para haber salido de la barca. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que para nosotros ver la gloria de Dios en nuestras vidas tenemos que tener fe, accionar nuestra fe, no nomás decir que tenemos fe, porque aquí los discípulos no tuvieron fe ni tampoco accionaron con fe. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros, mis hermanos. Decimos que tenemos fe, pero no accionamos nuestra fe. ¿Y cómo podemos accionar nuestra fe? Creyendo, confesando la palabra, declarando la palabra del Señor, diciéndole: Padre, aunque yo esté pasando prueba y tribulación, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú has prometido que tú vas a estar ahí, que tu vara y tu cayado me infundirán aliento en este proceso. Por eso es que Él les dice, les falta fe. Les falta fe para enfrentar la tormenta que se les acerca. Pero siquiera en ese momento, en ese instante, sus discípulos no estaban asombrados ni porque el Señor les dijo por qué tienen miedo o les falta fe, sino llegó a ellos y estaban asombrados, estaban espantados, dice la palabra, que decían los unos a los otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedece? Que cuando él se levantó y confesó esas dos palabras, porque solamente fueron dos palabras las que nuestro Señor Jesús confesó, le dijo al viento y le ordenó al mar que se silenciaran y que se calmaran. Y el viento y el mar le obedeció. Entonces ellos se asombraron y dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es este que le habla al viento, que le habla al mar y le obedecen? Y ese es el Dios al que tú y yo le servimos. Ese es el Dios al que tú y yo le servimos. Que aún nosotros, siendo unas vasijas de barro, a Él le plació, lo vio por bueno el escogerte a ti y a mí para ser usados por Él. Y eso es lo que el Señor les estaba enseñando a sus discípulos. Era necesario que Jesús le enseñara a sus discípulos, que activara la fe en ellos, que quitara el miedo de ellos, porque en un momento dado ellos tenían que pasar una prueba difícil y tal vez en ese momento Jesús no iba a poder estar con ellos físicamente, pero la fe en que Jesús estaba con ellos, que estaba peleando con ellos, iba a estar ahí. Y esa es la que se iba a accionar. Porque en este momento ellos tenían físicamente a Jesús y ellos vieron con sus ojos lo que Jesús hizo, pero en otro momento no iban a tener a Jesús y se iban tal vez a encontrar en esa situación donde algo similar iba a pasar, pero era necesario que ellos aprendieran en este momento para que cuando lo volvieran a pasar supieran que Él estaba con ellos. Tal vez no físicamente, pero ellos en su corazón y en su mente y en su alma sabían que quien los defendía era Jesús. Y quien calmaba el viento y quien le ordenaba al mar era Jesús. Y eso es muy importante, que nosotros entendamos que tal vez nosotros no tengamos a Jesús, no tenemos a Jesús físicamente, pero tenemos su palabra, pero tenemos a su precioso Espíritu Santo que nos guía y nos da las palabras correctas para poder conectarnos con nuestro Señor. Y por eso en esta tarde yo te invito en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que le sigas creyendo a Dios, que sigas confiando en Dios, que no te sueltes de la mano de Jesús. No importa las tormentas que están azotando tu barca o los procesos que estás pasando, no sueltes tu mano, no sueltes de creer, no dejes de creer, no permitas que tu fe mengue, mas confía y espera que el Señor va a hacer cosas maravillosas. Y ese es el mensaje que herederos del reino está hablando en este tiempo, que nosotros podamos entender que no estamos solos en este mundo, que tenemos a un Dios que mandó a su único hijo, a su unigénito hijo a morir por nosotros para que todo el que crea en él sea salvo y tenga vida eterna.
Por eso es muy importante que tú, si no te estás congregando, busques un lugar donde congregarte. Si te has apartado del Señor, si has apartado tu vida de congregarte, de estar en un lugar adorando al Señor, te invito, te insto en el nombre de Jesús a que lo hagas. Si estás pasando algún proceso difícil, te insto en el nombre de Jesús a que confíes que Dios está obrando en tu vida. No dejes que nada, ninguna tormenta venga a azotar tu barca y te aleje de Él, mas sé tú buscando a quien clamar, porque Él es el que va a venir por nosotros. Y quiero dejarte con este versículo que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, vasos de barro que nos dio el Señor, nos ha dado el Señor para que nosotros podamos ser usados. Y yo te invito a que allí en tu casa donde estás leas 2 Corintios 4 del 7 al 9 para que entiendas que tú y yo hemos sido escogidos por nuestro Señor. Así que te insto en el nombre de Jesús a que sigamos buscando, a que sigamos clamando y a que sigamos creyendo, porque aquel que clamó, que calmó la tempestad en ese momento a los discípulos es el que va a calmar la tempestad a tu vida. Así que Dios